Y acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de grooming. Grooming es acoso sexual infantil en niños, en adolescentes, a través de las redes sociales o del chat. Por eso me encuentro con Hernán Navarro. Él es abogado, fundador y presidente de Grooming Argentina. Muy bienvenido, Hernán. Gracias, Ana Paula. Un placer tenerte. Contanos, grooming, que es una palabra americana, bueno, ¿de dónde viene y qué significa? Bien, proviene el verbo groom del habla inglesa, un anglicismo que tiene que ver con las conductas de preparación, de acicalamiento que ejerce una persona adulta en el ecosistema de Internet, donde nosotros desde nuestra institución lo traducimos como el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. Hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual infantil, ni más ni menos. Hablamos de un abuso digital y, según mi criterio, el delito de mayor impacto, y voy más allá, digo, del siglo XXI en relación a la tecnología y los chicos. Claro, ¿y queda únicamente en el campo virtual o puede después concretarse en alguna otra área? O sea, comenzar en el virtual y después concretizarse en el físico. Hablamos del espacio digital porque lo virtual es real. Digo, esto como para romper también con esto de que lo que pasa en Internet surte efectos reales. Las redes sociales son un espejo de la sociedad, esto también lo menciono. 9 de cada 10 casos que nosotros recibimos comienzan y culminan en el mundo de lo digital, no trascienden al encuentro físico, al campo físico, pero eso, digo, no le quita peligrosidad a la situación, no le quita tenor, impacto al delito, donde hablamos de un abuso sin contacto físico. Esta es la gravedad y este es el tenor del impacto de lo que surge de las conversaciones en función de estas personas adultas que se pueden camuflar o no en un perfil falso a través de cualquier plataforma tecnológica. Claro, y hay que estar muy atentos porque esto es algo que puede quedar muy encapsulado de que sucede pero no se ve y no se sabe. Vamos a conocer y a ver un spot que prepararon especialmente en Grooming Argentina. Bueno, este es el primer spot de campaña, el primer spot de grooming en nuestro país. Ahí hay una persona menor de edad que tiene un encuentro con una persona adulta. El video arranca de atrás para adelante, arranca con el final. Ahí vamos viendo cómo transcurren los hechos. Ahí la víctima se encuentra con esta persona adulta en un espacio físico. Sigue rebobinando. Y vemos cómo se da el enganche, ¿no? Lo que nosotros denominamos el cebo, el lewding, es decir, cómo las personas adultas se camuflan en un perfil falso, se ganan la confianza a través de cualquier plataforma, en este caso una red social, mintiendo en un perfil y mantienen conversaciones. Acá se ve bien que es una persona adulta, en realidad amparándose en un perfil de un chico de una edad similar a la víctima. Hablamos de 13, 14 años. Y culmina con un mensaje: esto es lo que tarda un pedófilo en contactar a tu hijo. El grooming es un abuso y un delito en nuestro país. Es tarea de todos denunciarlo. Habla con tus hijos antes que otro lo haga. Si estás siendo víctima del grooming o conoces a alguien que lo sea, habla y comunícate con Grooming Argentina. Qué fuerte, ¿no? ¿Hay algún indicador que los padres o en la escuela se pueda entender de que algo raro está pasando? Sí, hablamos específicamente y particularmente de indicadores generales que nosotros los observamos en función del abuso sexual infantil hay indicadores específicos. Vemos las fluctuaciones en los estados de ánimo, la baja en el rendimiento escolar, la habitación de la mirada, la cabeza agacha, esto del lenguaje no corporal, que me parece interesante también plantearlo, pero específicamente en función de las denuncias que venimos recibiendo. Bueno, vemos el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia al querer conectarse, el ocultamiento de los dispositivos móviles. Estos sí son indicadores específicos que nosotros recabamos en función de las denuncias que venimos recibiendo en estos años, donde me parece central como mundo adulto responsable, hablo de papá, mamá, algún docente en un espacio áulico, interesante a trabajar con los chicos y estar atentos a estas voces de alerta, ¿no? Situaciones que nos llamen poderosamente la atención como mensaje general en términos de indicadores. Sobre todo en personas con discapacidad, donde muchos no pueden expresar o verbalizar los sentimientos y esto puede quedar sobre todo en un lugar de daño, pero en un daño silenciado. Entonces, sí. ¿Qué pasa con la edad cronológica y con la edad
cognitiva de esa Bien. persona, que pueden, me refiero que nosotros hablamos de abuso infantil, pero tal vez en una persona con discapacidad la edad sea Sin de duda. 40, pero tenga la edad de 10, ¿no? Sin Mental. duda, sin duda, Ana Paula, en esto, y la realidad es que nosotros ya tuvimos varias denuncias de chicos y chicas con algún tipo de discapacidad en función de su salud mental. En esto me parece central hablar de la la ley habla de la edad cronológica y no de la edad mental, ¿no? Esto me parece en función de esa discapacidad. Me parece central. A la cronológica llamás a la real. A la real, exactamente. A ver, los chicos con algún tipo o con esta discapacidad, hablamos de una vulnerabilidad emocional también, que esto también hay que tener como... Pueden caer más fácil. Sí, sí, sin duda. Nosotros, si bien los chicos son vulnerables por las propias edades, y esto también tiene que ver con las edades a las que los chicos acceden de forma cada vez más temprana, ¿no? Donde el mundo adulto no advierte atravesar este tipo o el poder atravesar algún tipo de situación. Si bien todos los chicos no son vulnerables, va a depender de las estructuras psíquicas en este caso, pero a lo que voy es que la norma, en este sentido, la ley de grooming en Argentina no detecta y no discrimina algún tipo de edad en cuanto a una discapacidad. Y esto habla de los 13 años, que lo charlamos, hasta los 13 años los chicos no tienen capacidad para discernir en materia sexual según nuestra legislación, y tampoco hace mención a una persona incapaz. Por eso esto me parece importante y nosotros lo vamos a trabajar en el ámbito legislativo para mostrar que también hay muchos chicos y chicas O sea, ni vulnerables. siquiera lo consideran. O sea, No. es algo que está... Porque hay No- una, no ¿hay incorpora una la discapacidad. condena a este delito. Claro, hablamos de un delito excarcelable, un delito que tiene una pena de 6 meses a 4 años en Argentina, que se incorpora en diciembre del año 2013. Muy poco, porque a 4 años sale Sí. y sigue haciendo lo mismo. Sí, la Bueno, realidad... como un abusador. Sí, nosotros en esto estamos trabajando en función de la capacitación, el entrenamiento a los operadores judiciales para que puedan comprender que en la metodología, en el modus operandi, siempre hay un delito que sea un concurso de delitos. Esto puede ser con una amenaza, con una extorsión, con una coacción, dentro de esa conversación, lo pongo en este plano. La realidad es que estamos viendo condenas de ejecución condicional, es decir, condenas en suspenso, salvo que haya un concurso de delitos, y en esto me parece central la instalación de los temas. Por eso yo agradezco mucho que podamos estar hablando de esto. ¿Cuál es la diferencia entre pornografía infantil y acoso sexual? En la web, ¿no? En las redes. Para mí, mal llamada pornografía infantil, yo la defino como el material de abuso sexual infantil. En la pornografía hay actores, acá hay niños y niñas que están siendo abusados o abusadas en materia, en internet, y ese material, bueno, se comercializa. Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de pornografía infantil en Argentina. Y estos son datos que alarman. Si bien lo veíamos con el caso del médico del Garrahan, que viene a despertar y a poner sobre la mesa este tipo de... A poner sobre la mesa que cualquier persona en un ámbito puede estar encubierto, ¿no? En un ámbito laboral, médico, buena profesión. Entonces uno lo etiqueta como persona... Sí. derecha y recta, que en el fondo es como esto, una dark web, una red oscura que queda en un anonimato muy deep, ¿no? Muy profundo. Sí. Las personas que cometen este tipo de delitos, y hablo de delitos en general en materia de internet, tienen una falsa sensación de impunidad y de que vale todo, de que en Exacto. internet vale todo. Bueno, esto lo tenemos que desmitificar y les decimos que hoy con un proceso penal se llega al perfil físico y real, que se ampara, que se camufla en un perfil falso. Por eso es importante que denunciemos estos casos. De eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera, sobre todo en las personas con discapacidad, que se pueda denunciar? Digo, lo mejor es que los padres charlen con los hijos. Sí, la prevención. ¿Sí? La prevención. A ver, nosotros estamos trabajando con un eje central en materia de prevención en todo el país, llevando charlas para los chicos y las chicas en las edades del segmento vulnerable que observamos entre los 10 y los 14 años. Las mayorías de las situaciones de denuncias que recibimos, porque contamos con una aplicación, la primera y única en Argentina, que permite denunciar en tiempo real un caso de grooming con solo presionar un botón. Esta aplicación se llama GAP, G-A-P-P, está gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS.
ves? Y me parece, es muy importante y me parece central que trabajemos con los chicos en las escuelas, en los distintos ámbitos de encuentros, que podamos llegar a todo el público, porque la realidad es que el nivel de perversión que estamos observando en Internet es atroz, es atroz. Entonces los padres que hablen con los chicos y que hablen abiertamente de esto ayuda. Ayuda, pero antes de hablar de esto tienen que conocer, antes de hablar de esto, yo utilizo un término hace algunos años que me duele decirlo, donde hablo de chicos huérfanos digitales. En este sentido entiendo al mundo adulto que sigue pensando Internet como un espacio de divertimento, esparcimiento, donde no observa ese lado B, ese lado oculto, ese lado oscuro. Y que no tiene efectos psicológicos también. No, porque no lo piensa claro. Desde ese aspecto. Por eso me parece central el trabajo que estamos haciendo en función de mostrarle a la sociedad que hay un lado B, que hay un lado oculto, que este tipo de problemáticas y delitos, que hablamos de ni más ni menos de la nueva modalidad del abuso sexual infantil, hablamos ni más ni menos de un abuso sin contacto físico, porque los abusos son psíquicos, esto que hablamos. Y hablamos de una deformidad mental, que es el famoso pedófilo, que hay mucho más de lo que nosotros creemos que hay. ¿No? Sí, sin duda. Y en esto, por ahí la diferencia entre el pedófilo y el pederasta, el pedófilo es el que fantasea y siente atracción por niños y niños, que hoy puede canalizar ese impulso sexual perverso propio a través de Internet profunda. No vamos a dar más información que esa. Y después está el pederasta, el que va al encuentro, tal como veíamos en el spot de campaña, el que va al encuentro personal. Recordemos que el caso más grave de grooming en Argentina fue el caso de Micaela Ortega, una niña de 12 años que fue al encuentro con una amiga que había hecho en redes sociales, donde en realidad era Jonathan Luna el asesino y se fue a encontrar en una plaza. El primer caso de grooming seguido de femicidio en nuestro país. Bueno, esto es para prevenir y para concientizar. Estar atentos es importante. Y ustedes armaron una campaña con Karina Mazzocco, que te agradezco muchísimo por haber venido, y con esto nos vamos a despedir, con este mensajito que Karina Mazzocco nos da para prevenir y concientizar acerca del grooming. El grooming es el acoso virtual sexual a niños, niñas y adolescentes. Es un abuso, es un delito en nuestro país y es tarea de todos denunciarlo. Supervisar el uso de las redes sociales de nuestros hijos no es sinónimo de invadir su privacidad. Ellos están conectados todo el tiempo, pero vos, ¿cuándo te conectás con ellos? Ante cualquier consulta o denuncia, no dudes en llamarnos, en mandarnos un WhatsApp. El grooming nos compromete a todos. Vos también sumate a Grooming Argentina. Es un tema para charlarlo mucho y para charlarlo en casa también. A mí es algo que, digamos, no hay nada en el mundo que me indigne más que eso, supongo que a todos. No, claro. Pero con el último caso este que vimos del pediatra, es una cosa increíble. Muy interesante la nota y hay que tenerlo en cuenta. Estoy viendo, les quiero mostrar, estas son unas mesas viejas que teníamos. Sí. Y acá mira lo que leo. Luciano Alenis, Facundo. Eso fue, Iván, ya fue. Gabriel Santillán. No, ese es mi compañero de teatro. No ¿Hace sé cuántos años? Acá se sentaban ustedes, acá sentaban ustedes y anotaban los nombres de los novios. Y anotaban los nombres de los novios. ¿Sí o no? Sí, yo recuerdo. Walter, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, espera, voy para allá así porque así te toma la cámara. Hola, sí. Melina, ¿cómo estás? ¿Bien? No, vengo acá para que Walter lo tome la cámara. Un poco. Está con un poco de set de cámara. Sí. ¿Querés mandar al corte, Walter? Bueno. Haz una cosa, acércate. Espera, antes que nada. Voy a agradecerle a los amigos de ATA de Cádiz, que son las personas, los choferes que transportan personas con discapacidad. ¿Quiero decir algo? Y que nos traen siempre Vamos a todos. Al corte. No es, lo único que puedes hacer es ir al corte. Yo te voy a llevar hasta la cámara más cerca. Vení. ¿Vos querés cámara? Mira acá, Walter. Cámara. Ahí está. Bueno. Más cámara que eso no hay. Está bien. Dale, corte, manda el corte. Vamos al corte y el de Media Goto Fidelia de Niño para Todos. Mando.